Si te dijera que una organización sombría y secreta influye y controla una enorme cantidad de eventos importantes en todo el mundo, podrías pensar que estoy loco. Probablemente pienses que estoy desquiciado, que soy un teórico de la conspiración, hablando de globalistas, personas lagarto, los Illuminati o el Foro Económico Mundial. Pero no lo estoy. Y si te dijera que una sola organización estuvo detrás de la gran recesión de 2008 Enron, la crisis de opioides, el escándalo de precios de Valiant, el asesinato de Jamal Khashoggi y el escándalo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos? Y sinceramente, estos son solo los casos más conocidos. Ni siquiera se acerca a la lista completa. Pero no son la CIA, el FBI, el FEM, el Estado Profundo, ni la gran industria farmacéutica. Y si estudiaste en Harvard, hay una posibilidad de 1 en 20 de que hayas trabajado para ellos antes. O que lo hagas ahora mismo cuando la gente dice: ellos están controlando el mundo. Ellos están observando. El ellos del que la gente habla tiene un nombre simple, inofensivo y que suena aburrido. Ellos son McKinsey y compañía, y te voy a contar todo sobre ellos. Gracias. La empresa auditó el parque durante 1 año y luego presentó los resultados al presidente Miguel Eisner. Recomendaron despedir al 10% del personal de mantenimiento con más experiencia, pues eran los que más ganaban en el parque. Aconsejaron trasladar al personal de mantenimiento restante de turnos diurnos a nocturnos, y ni siquiera a turnos nocturnos regulares. Propusieron reducir los procedimientos de mantenimiento para evitar pagar a los trabajadores por reparaciones y reemplazos. Esto ahorraría millones al parque. El personal de mantenimiento protestó porque los despedidos tenían mayor conocimiento sobre juegos específicos y, sin ellos, el control de calidad podría verse afectado. Argumentaron que suspender el mantenimiento diario causaría más piezas rotas o defectuosas en la estructura crítica de los juegos y que intentar reemplazarlas sería problemático. Una vez a la semana en la oscuridad y con conocimientos incompletos seguramente causaría problemas. Los consultores de gestión descartaron sus preocupaciones, diciendo que Disney tenía gran historial de seguridad y no requería expertos. Era un gasto extra. Nadie parecía darse cuenta de que tenía un excelente historial de seguridad gracias a esas medidas y expertos. Los consultores ganaron millones de dólares en honorarios y Disney implementó sus consejos. Pocos meses después, en Nochebuena, un huésped llamado Luan Dawson y su familia estaban esperando para abordar un paseo en bote muy tranquilo en Disneylandia. El operador del juego amarró la cuerda del bote a la bitácora. Sin embargo, el bote iba tan rápido que arrancó la bitácora de metal de los muelles de madera y la lanzó con fuerza hacia la multitud. La bitácora parcialmente decapitó a Luan y literalmente le hundió el cráneo mientras su horrorizada esposa e hijo gritaban a su lado. La bitácora luego golpeó el pie del operador del juego, rompiéndole varios huesos. El accidente fue horrible y completamente evitable. El problema era doble. Primero, el muelle de madera se había podrido por la exposición al agua y debía haberse reemplazado, pero el empleado que tenía el conocimiento para este tipo de mantenimiento fue despedido durante los recortes de costos y nadie más lo sabía. El segundo problema era que el bote iba demasiado rápido para atracar. El procedimiento estándar en esta circunstancia era dejar que el bote pasara primero el muelle, donde la corriente de retorno lo desaceleraría y lo haría regresar al muelle.
La operadora del juego desconocía el procedimiento porque el personal que debía capacitarla fue despedido en los recortes de costos. Ese accidente le costó a Disney $20 millones en compensación a la familia, que perdió a su padre en Navidad en el lugar considerado el más feliz del mundo, arruinando Disneylandia, la festividad y marcándolos para siempre. Los consultores que dieron este consejo no tuvieron ninguna repercusión. Los consultores eran McKinsey & Co. Y podrías pensar que esta historia es el ejemplo más temprano y horrible de la influencia de McKinsey, pero estarías equivocado en ambos casos. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, y la vida en todo el mundo empezaba muy lentamente a volver a la normalidad. Tras su conclusión, el Sindicato de Trabajadores Automotrices en Detroit pidió un salario que reflejara mejor la brutal cantidad de horas que habían trabajado durante la guerra. También pedían incluir pensión y atención médica en su paquete laboral. Ford y Chrysler se negaron, dando a los empleados una opción: salarios o atención médica o pensión, pero no las tres. El United Auto Workers amenazó con huelga, y Ford aceptó un aumento salarial y plan de pensiones para empleados con más de 30 años, evitando el paro. Después, el United Auto Workers buscó que Chrysler hiciera la misma oferta. No lo hicieron. Los trabajadores hicieron huelga 100 días, y Chrysler perdió $1.000 millones en ventas. Chrysler entonces cedió y aceptó las mismas condiciones que Ford. Eso dejó solo a General Motors restante. Para evitar lo que sucedió con Chrysler, General Motors ofreció mejores condiciones, plan de pensiones financiado para todos y aumentos salariales ligados al costo de vida. Cuando subía el costo de vida, también subían los salarios. Negoció vacaciones anuales mínimas garantizadas para los trabajadores. A cambio, el United Auto Workers renunció al derecho de negociar colectivamente para los empleados durante un periodo específico, y aceptó no participar en huelgas por un periodo no menor a 5 años. El Tratado de Detroit fue visto como una victoria para todas las partes. El modelo fue replicado por otras industrias para prevenir problemas similares y permitió que muchas personas de clase trabajadora. El aumento del poder adquisitivo permitió que más personas se unieran a la clase media, lo que impulsó las ventas de autos y el número de propietarios de viviendas en Estados Unidos. La mayoría de estos compradores son personas comunes que, al tener más dinero, lo gastan en bienes y servicios. Así, la prosperidad benefició a todos. Uno de los primeros ejemplos de economía de goteo ascendente, que es la idea de que cuando la población en general, los Juan promedio, tienen más dinero, esto lleva a que las personas ricas se vuelvan aún más ricas, porque Juan promedio tiende a gastar en lugar de ahorrar, y cuando Juan promedio gasta, a menudo es en los mismos bienes y servicios de consumo que las personas adineradas crearon para adquirir su riqueza. 10 años después, General Motors contrata a una consultora para hacer un estudio. La pregunta sencilla que querían responder era esta: ¿reciben suficiente pago los ejecutivos? Ese grupo era McKinsey y compañía. McKinsey y compañía fue fundada en 1926 por James McKinsey, profesor de contabilidad. Fue pionero en aplicar principios contables para organizar la gestión y hacer más eficientes las empresas. ¿Qué significa eso? Ni idea. Ya lo leí como 20 veces para este video. Y todavía no sé qué significa. McKinsey murió en 1937 de neumonía, pero su sucesor Marvin Bower estaba bien preparado. La empresa creció rápido y fue exitosa. Bower también tuvo la idea de estructurar McKinsey como una corporación, cuyas acciones eran vendidas exclusivamente por los ejecutivos de McKinsey, una estructura de recompensas que ahora es el estándar mundial de la industria para los ejecutivos. Como verás, eso es en gran parte gracias a McKinsey. En 1951, McKinsey fue solicitada por General Motors para analizar los salarios ejecutivos. Si no ves el subtexto, lo haré obvio.
El director general de General Motors buscó justificar un aumento de sueldo contratando a McKinsey. McKinsey asignó a un tipo llamado Arch Patton para realizar el análisis. Para dar contexto, en ese momento el salario de los ejecutivos era en promedio 20 veces mayor que el promedio de los no ejecutivos. Patton entrevistó a 37 empresas y obtuvo un resultado sorprendente, aunque no tanto. El salario de los trabajadores había estado aumentando más rápido que el salario de los ejecutivos. Por supuesto que sí. El salario de los trabajadores fue reprimido primero por la Gran Depresión y luego por la guerra durante mucho tiempo. Y acababan de conseguir su primer aumento salarial en unas 2 décadas. La Harvard Business Review y la revista Fortune publicaron el estudio. Por primera vez los ejecutivos de varias industrias pudieron ver cómo se comparaba su propia situación con la de la competencia. Esto llevó a una rápida y masiva espiral inflacionaria de salarios y precios, ya que los ejecutivos se apresuraron a negociar mejores sueldos que los de la competencia. La gente suele usar esta frase: espiral inflacionaria de salarios y precios, o espiral inflacionaria por presión de costos salariales, para argumentar en contra de los aumentos al salario mínimo. El argumento es que si la gente recibe más dinero, las empresas suben los precios al notar el aumento del poder adquisitivo. Salarios más altos para trabajadores generan aumentos de precios, ya que la empresa busca mantener sus ganancias. Nunca lo usan para argumentar en contra de los aumentos salariales de los ejecutivos, a pesar de que es mucho más probable que eso genere inflación a nivel ejecutivo, debido a que las cifras de las que se habla son significativamente mayores. Siempre están tratando de evitar que los que menos ganan ganen más dinero. Varios estudios muestran que subir el salario mínimo casi no afecta la inflación. Un estudio longitudinal sobre inflación en restaurantes halló que un aumento del 10% en el salario mínimo solo generaba 0.36% de inflación en precios. Los aumentos al salario mínimo simplemente no causan inflación, o al menos no es lo suficientemente significativo como para que a alguien le importe. Varias empresas entonces contrataron a McKinsey para reestructurar el pago de los ejecutivos, y esto llevó a que el perfil ya creciente de McKinsey se volviera nacional. Hoy en día, el salario de los ejecutivos es 351 veces mayor que el salario promedio de un trabajador no ejecutivo. Esto también llevó a otro gran cambio en los negocios porque el pago de los ejecutivos ahora estaba ligado al desempeño de las acciones. La actitud general era que la salud y prosperidad de una empresa ahora se iba a medir por el desempeño de las acciones en lugar de las metas de producción o los ingresos. Ahora, las metas de producción y los ingresos pueden ser una medida de la salud de la empresa y pueden mejorar el desempeño de las acciones, pero hay formas mucho más fáciles, rápidas y dudosas de mejorar el desempeño de las acciones, como verás. Bueno, yo no puedo hacer clavadas. No, pero tú puedes cocinar. ¿De qué hablas? Tu currículum dice que estudiaste como carrera secundaria artes culinarias francesas. La mayoría de los estudiantes iban a freír pollo en Kentucky Fried Chicken, pero tú lavabas mesas en el viejo picador para mantenerte. Y luego sales de la universidad y vienes a trabajar aquí. ¿Cuánto te pagaron al principio para que renunciaras a tus sueños? Esta es la excelente película Amor sin escalas, protagonizada por George Clooney y una mujer de la que estoy enamorado sin vergüenza, Anna Kendrick. La película cuenta la historia de un consultor de gestión empresarial, cuyo único trabajo es volar por todo Estados Unidos despidiendo gente porque sus jefes quieren despedir personas y no quieren recibir críticas por despedirlas. Lo sé, es una premisa ridícula, ¿verdad? Pero en realidad la película está mucho más cerca de ser un documental que una obra de ficción, al menos en cuanto a esa premisa. Hoy en día, la palabra offshoring significa algo diferente a lo que significaba en los años 50. Hoy es la palabra que se usa para describir ocultar riqueza. De los impuestos. McKinsey no inventó el offshoring, eso fue el economista Ronald Coase. Sin embargo, lo que sí hizo McKinsey fue recontextualizarlo tras las victorias de los sindicatos y la publicación del estudio sobre la compensación ejecutiva. La mayoría de los directores generales contrató a McKinsey para reestructurar su pago y ahora reciben bonos según el desempeño de las acciones. El problema era que era difícil mejorar el desempeño de las acciones por los acuerdos con los sindicatos, lo que impedía reducir el costo de la mano de obra. Tampoco podían despedir a nadie.
Así que la única manera de aumentar la producción y, con suerte, las ganancias era invertir y expandirse, lo cual toma demasiado tiempo. Cuando ya le echaste el ojo a ese tercer superyate, quieres esos bonos hoy, carajo. No quieres esperar 5 años para que se pague. Para cuando llegaron los años 70 y el recién fallecido Jimmy Carter, había comenzado el proceso de liberar a la industria privada de los males de la regulación gubernamental. La actitud en los negocios había cambiado de un crecimiento y planificación a largo plazo y constante a una mucho más. Mentalidad explosiva de auge o quiebra. No era aún la era de la avaricia, pero ya se aproximaba. Fue durante ese periodo que una práctica en particular se volvió una medida extremadamente común para aumentar las ganancias de inmediato, una práctica que se volvió y sigue siendo sinónimo de McKinsey. ¿Podrías decir que son expertos en eso? No tengo ninguna experiencia real en consultoría de gestión. Despiden al 30% de la fuerza laboral, nuevo logo, boom, fuera. Quien ahora es un consultor de gestión completamente capacitado. McKinsey también aumentaba ganancias reduciendo costos. El primer y prácticamente único costo que alguna vez aconsejaron recortar fueron los salarios del personal. Como en la historia de Disney, buscaban despedir al personal no ejecutivo más experimentado para ahorrar en salarios. Quienes ocupaban esos puestos solían empezar desde abajo y trabajar para llegar ahí. Gente trabajadora que se esforzó para ascender a la clase media uniéndose a la gerencia. A McKinsey no le importaba. No despedían a su gente. ¿Por qué les importaría? Y a la empresa no le importaba porque iban a recibir un impulso a las ganancias a corto plazo, lo que aumentaría el precio de las acciones y desbloquearía esos jugosos bonos. Entonces, durante los años 80, iban de una empresa a otra, recomendando recortar el 10% de la fuerza laboral, una práctica por la que la propia McKinsey era conocida, ya que cada año recortaban el 10% de su propio personal, como un método para motivar a los que se quedaban. Esta era la especialidad número 1 de McKinsey. Su segunda especialidad era resolver un problema que ellos mismos acababan de crear. ¿Cómo podrían funcionar estas empresas con menos personal? Deslocalización, o como la conocemos ahora, subcontratación. Cuando los directores generales regresaron con McKinsey para pedirles que arreglaran las empresas que ahora estaban teniendo problemas por la falta de personal que McKinsey había provocado, McKinsey les aconsejó que, debido a los avances tecnológicos, estos puestos relacionados con la gestión, los números, los datos y la contabilidad podían hacerse en cualquier lugar. Les indicaron a las empresas que recontrataran esos puestos, pero en el extranjero. Recomendaron la India. La diferencia de moneda y el menor costo de mano de obra en la India eran financieramente ventajosos. Y el hecho de que la India fue colonizada por Gran Bretaña significaba que la mayoría de las personas que necesitarían contratar probablemente hablarían inglés y también tendrían una educación con estándares occidentales. Despedir gerentes en Estados Unidos y recontratarlos en India es un consejo común entre empresas. Esto fue un éxito rotundo y ahorró muchísimo dinero. Pronto, McKinsey notó que esto no debía limitarse a subcontratar solo los niveles gerenciales más bajos. Empezaron a recomendar cerrar fábricas enteras y trasladar toda la producción al extranjero. Y este terminó siendo un consejo extremadamente popular, ya que no solo ahorraba enormes cantidades de dinero al usar una fuerza laboral más barata, sino que esos países tenían regulaciones menos estrictas que les permitían manejar las cosas como querían, lo que aumentaba las ganancias de la empresa y desbloqueaba esos jugosos bonos. Creo que es justo decir en este punto que el beneficio obvio de hacer todo esto es que los productos se volvieron muchísimo más baratos para los consumidores estadounidenses. La mayoría de las cosas que puedes permitirte hoy en día, televisores, videojuegos, estéreos, autos, dispositivos electrónicos, cámaras, es porque alguien en un país mucho más pobre recibe un pago mucho menor que tú para fabricar esos productos. Pero tampoco es completamente malo para ellos, porque aunque los salarios son mucho más bajos que los de Estados Unidos, a menudo son mucho más altos que el promedio nacional de ese país.
y a veces también pueden llevar al crecimiento económico para ellos. China es una potencia hoy en día porque pasó unos 20 años siendo el fabricante para todo el mundo. Para el trabajador estadounidense, esto significa perder su empleo. La realidad es que no son los inmigrantes que vienen de otro país a robarte el trabajo. Los empleadores abandonaron a los trabajadores estadounidenses para darle tu trabajo a los inmigrantes. En 1994, Sudáfrica formaba su primer gobierno democrático tras el fin del apartheid, y McKinsey buscaba involucrarse en asuntos nacionales. Hasta ese momento, en gran parte evitaban trabajar para el gobierno porque eso implica un escrutinio y supervisión mucho mayores, algo que aprendieron después de ser acusados de hacer tratos por debajo de la mesa en Nueva York, cuando trabajaban para el gobierno en los años 70. Supuestamente lo fueron. Como el gobierno en Sudáfrica era bastante nuevo, McKinsey asumió incorrectamente que sería más fácil. Sudáfrica tenía mucha corrupción en ese tiempo y varios particulares influyentes desviaban dinero público para sí mismos. Incluso se citó a un político diciendo que él no se unió a la lucha para ser pobre, mientras recibía el pago de 10 millones de dinero de los contribuyentes. Para combatir este problema, se establecieron reglas para aumentar oportunidades para personas negras tras el apartheid y frenar la corrupción. Avanzando rápido hasta 2005, McKinsey pensó que era seguro entrar en el juego y se convirtió en asesor de una empresa llamada Transnet, que era el ferrocarril propiedad del Estado. En ese momento, 3 hermanos inmigrantes de la India eran muy influyentes en el gobierno sudafricano. Se les conocía como los hermanos Gupta. Los hermanos Gupta habían estado usando una variedad de empresas fachada para desviar fondos públicos a sus propias cuentas y a las del presidente Zuma, haciéndose a sí mismos y a él muy ricos. McKinsey asignó a un tipo llamado David Fine al trabajo de supervisar el negocio de Transnet. Como sudafricano, conocía el panorama. Poco después de asumir el cargo, Transnet decidió reinstalar a Siyabonga Gama como jefe de ferrocarriles. Un hombre que había sido despedido anteriormente por comportamiento sospechoso y corrupto. Una decisión que llevó a los miembros de la junta de Transnet a renunciar porque nunca se les consultó sobre traer de vuelta a un tipo que acababan de despedir. Meses antes, el periódico de los hermanos Gupta informó que Gama sería el nuevo jefe, dando a la gente una pista de cómo pasó todo. Se le pidió a McKinsey que evaluara la posible actividad económica futura para preparar la red real para ello. Transnet, guiado por el pronóstico optimista de McKinsey, decidió comprar 1,000 trenes nuevos. McKinsey valoró los contratos en 2.600 millones y los licitaron. Transnet impuso de repente una fecha límite estricta antes de revisar las ofertas, sin razón aparente. McKinsey, en un raro y probablemente el único momento de claridad ética que hayan tenido, decidió que esto le parecía sospechoso y se retiró del proyecto. Al día siguiente se anunció la oferta ganadora, y era $1,000 millones más alta que lo negociado previamente. Muchos sospechaban que el tipo que había sido despedido anteriormente por comportamiento sospechoso y corrupción podría haber sido responsable del aumento repentino, porque tal vez estaba dirigiendo el dinero en secreto a las cuentas de los hermanos Gupta. Tal vez sí lo era. Aunque McKinsey dejó ese problema, siguió en Sudáfrica, y el nuevo contrato con Transnet estaba muy sobrevalorado. Gracias a McKinsey, el gobierno decidió que necesitaban recortar algunos excesos en este acuerdo. Así que, en una jugada clásica de McKinsey, los contrataron para resolver el problema que ellos mismos acababan de crear. En ese tiempo, algunos socios de las sucursales sudafricanas de McKinsey comenzaron a cuestionar comportamientos sospechosos en los contratos de Transnet. Durante la investigación, se descubrió que Vickers Segar, el socio principal, había pedido años antes a un colega que le ayudara a escribir la tesis de maestría de otra persona. Una solicitud inusual y éticamente dudosa, pues equivale a hacer trampa académica. O incluso podría ser fraude, ni siquiera estoy seguro.
La persona a quien pertenecía la tesis era un estudiante de maestría en administración de empresas, llamado Siyabonga Gama, el mismo tipo que después fue nombrado de manera sospechosa como jefe de Transnet a espaldas de la junta directiva. Ahora el problema era que, dado que Gama luego se convirtió en el jefe de una empresa que otorgó contratos por millones de dólares a McKinsey, técnicamente era un soborno. Y debía informarse al gobierno de Estados Unidos. Lo hicieron, pero no se tomó ninguna medida después de que McKinsey Pinky prometió que no hicieron nada malo, y el gobierno dijo que no había problema, que confiaban totalmente en ellos. Vickis era muy influyente en la oficina de Joburg y, como socio principal, tenía gran autonomía. Tenía la reputación de tratar solo de manera individual con los clientes y de excluir a todos los demás, incluidos los miembros de McKinsey, pero como generaba ingresos, su comportamiento a menudo era pasado por alto. A Vickis le encargaron un gran proyecto para reparar la empresa estatal Eskom. El contrato valía potencialmente alrededor de $700 millones. Eskom tenía muchos problemas. Sudáfrica sufría apagones frecuentes por huelgas de trabajadores ante malas condiciones laborales. Dentro de la oficina de McKinsey en Johannesburgo, aproximadamente la mitad del personal pensaba que era una tarea de tontos que la empresa definitivamente debía evitar. McKinsey no lo hizo. De todas formas, aceptaron el trabajo a pesar de esas preocupaciones. El contrato de McKinsey era algo inusual. Era uno en el que realmente no sabían cuánto dinero iban a recibir hasta que el trabajo estuviera terminado y no recibirían nada hasta que se completara el trabajo. Era ¿cómo apostar? McKinsey siguió adelante. Sin contrato aprobado por el Tesoro Nacional, solo asumieron que todo estaba bien. Como mencioné, no investigaron. Esto significaba que operaban sin licencia del gobierno, lo cual era ilegal. Dejaron el capital de regimiento y se unieron a otro subcontratista llamado Trillón. No verificaron si Trillón estaba libre de personas indeseables, ni si era propiedad de personas negras, aunque era un requisito legal. Trillón fue elegida por Vickis y en realidad surgió de Regimiento, empresa considerada demasiado corrupta para trabajar. También pertenecía en parte a Salimesa, amigo cercano de los hermanos Gupta. David Fein no era parte del equipo de Eskimo dirigido por Vickis, pero al ser recto y honesto, lo observaba y notó que Vickis tenía reuniones privadas frecuentes con funcionarios de Trillón y Eskimo. Fein habló con Vickis, pero él se puso a la defensiva y la acusó de no confiar en él. Ese es el primer indicio de que definitivamente no deberías confiar en alguien, porque una persona honesta simplemente responde la pregunta. No se indignan ni te hacen sentir culpa al preguntar. Bien, como haría cualquier persona razonable, se alejó del trato queriendo saber quién era el dueño de Trillion. Una pregunta que nadie había hecho aún, aunque la respuesta podría violar la ley. Pensándolo bien, quizá esa sea la razón por la que nadie la había hecho. Fine descubrió que el hombre que controlaba a Trillion era Salimesa, quien no pasaría la prueba gubernamental de individuos indeseables por sus vínculos con los hermanos Gupta. Además, no creo que sea injusto decir que él no cumple con la parte de la ley que exige ser un sudafricano negro. Vickers insistió en que nunca tuvo ninguna reunión con esa. Definitivamente está mintiendo. Insistía en trabajar solo con el cliente para ocultar con quién hablaba. Borraba su computadora con regularidad, pero lo descubrieron al hallar cartas con el logotipo de McKinsey, citando un contrato entre Vickers y Salim Messer. McKinsey rompió lazos con Trillion e informó a Eskom, pero igual fue despedido porque ya sospechaban de irregularidades en los contratos desde meses antes. Cuando el gobierno sudafricano investigó, McKinsey aseguró que nunca trabajó oficialmente con Trillion, pero el contrato de carta demostró lo contrario. Esto me recuerda a la vez que mi tía atrapó a mi hermano con lápiz labial por toda la cara, cuando era más joven y ella fue con él, y le preguntó si había estado usando su lápiz labial, y él solo negó con la cabeza inocentemente. McKinsey estaba en problemas. Ahora los medios y el jefe de justicia los acusaban de permitir y beneficiarse de la corrupción. Su táctica habitual es simplemente quedarse en silencio,
pero esta vez no podían hacerlo, así que enviaron a David Fine a disculparse en su nombre. Por suerte, Fine tenía gran reputación porque siempre seguía las reglas. Luego McKinsey culpó a Vickis como chivo expiatorio, diciendo que actuó solo, era inconforme y lobo solitario, y que ellos no sabían nada de eso. Más tarde se descubrió que McKinsey había recibido 2 contratos más que eran cuestionables. El contrato de Transnet, donde Regiments desvió millones a los Gupta, y los contratos de aerolíneas obtenidos con sobornos. McKinsey, al verse implicados en sobornos, obtención ilegal de contratos, mala elección de socios y destrucción de registros, aceptó devolver todo lo ganado, cerca de $100 millones. Nadie fue a la cárcel y realmente nadie escuchó sobre esto hasta ahora. Así que si eres como yo, y ya que te comprometiste a ver, ¿qué será? 1 o 2 horas. No sé cuánto durará este video, pero te comprometiste a ver un documental de un negocio turbio. Probablemente eres igual que yo. Entonces quizá te estés preguntando en este punto, ¿cómo es que nadie en la cima de McKinsey sabía lo mal que se estaban poniendo las cosas en Sudáfrica? ¿Cómo no sabían de las actividades ilegales que ocurrían? En la oficina de Joburg ya lo sabían y sospechaban. ¿Por qué el director general no se enteró hasta que fue demasiado tarde? Hay 2 respuestas, la primera de las cuales es muy tentadora de creer, y es que sí lo sabía y simplemente no le importaba. En realidad, la empresa está organizada para que él no lo supiera, y eso es totalmente intencional. McKinsey, y me imagino que muchas otras corporaciones, funcionan como una célula terrorista. No quiero decir que torturen o hagan explotar cosas, sino que las células terroristas están estructuradas de una manera particular para que sea más difícil desmantelarlas. Por ejemplo, el jefe principal tenía la autoridad final y, bajo él, algunos subordinados manejaban sus propios asuntos, conocidos solo por ellos y sus subordinados. Ahora, esto significaría que si personas de, ya sabes, la célula número 1 fueran capturadas, ninguna cantidad de tortura podría revelar información sobre las otras células porque no la conocían. Nunca lleva a una interrupción de la organización, porque todos son fanáticos que buscan la misma causa adoctrinada, algún objetivo ideológico. Así que es fácil para el líder confiar en que las células individuales harán lo que se supone que deben hacer, porque básicamente están adoctrinados en el mismo sistema de creencias. A lo largo de los años, los valores de McKinsey han cambiado varias veces. Originalmente era una lista de unas 19 valores, de los cuales ya nadie parece tener un registro, y la gente solo puede recordar fragmentos aquí y allá. Luego se redujo a 9 valores, después a 5, y luego se expandió a 7, que son los que tomé del manual de la empresa para este video. 2 valores, mantener la confianza del cliente y la perspectiva independiente, estaban en la lista original, pero han sido eliminados o sustituidos por versiones menos claras con el tiempo. Sin embargo, esos principios crean la base para toda la actitud corporativa hacia el trabajo en McKinsey. McKinsey adopta una postura tan estricta para mantener la confianza del cliente que nunca jamás revela quién es un cliente, ni revela directamente su trabajo con un cliente. Esta protección de la información sensible de los clientes es el escudo que McKinsey usa para ocultar sus negocios turbios, incluso de sus empleados, al tener oficinas y equipos muy compartimentados, como las células terroristas. Nos fuimos por el camino largo, pero llegamos. Y al igual que las células terroristas, funciona porque todos en McKinsey están bebiendo del mismo Kool-Aid. Por encima de todo, haz dinero. Una perspectiva independiente es el segundo principio más importante para McKinsey. McKinsey usa este principio como excusa cuando los contratan para hacer algo inmoral o poco ético, permitiéndoles actuar como doble agente para intereses opuestos. Ya verás. Ellos aseguran no tener implicación ideológica y solo apoyan una reclamación válida. Ellos solo siguen órdenes.
Y si eso suena muy parecido a una excusa dada por un grupo de miembros de un partido político militarista, admitidamente muy bien vestidos pero éticamente muy cuestionables, en los años 1940, básicamente es la misma excusa. La declaración siempre es: nosotros ejecutamos, no hacemos política. Están enviando personas que tienen muchos problemas. Y están trayendo esos problemas con nosotros. Traen drogas. Están trayendo crimen. Los niños están inconsolables, suplicando repetidamente por sus padres. Son violadores. Violador. Son dos. Es 2018. Y las cadenas de noticias están inundadas de videos de niños migrantes detenidos llorando en la frontera, como resultado de las políticas de control fronterizo del entonces presidente Trump. La actitud agresiva hacia los migrantes no mejoró con los comentarios del presidente sobre ellos. Las súplicas y lágrimas de los niños sin padres llamaron la atención sobre una situación que antes apenas se discutía: las condiciones de los campamentos de migrantes y la empresa que los creó. Para ser completamente claros, empecemos diciendo que Trump no contrató específicamente a McKinsey. Obama hizo eso un año antes, pero Obama sí contrató a McKinsey por unos 20 millones, y su trabajo en ese momento era agilizar el proceso de solicitud para que las solicitudes de inmigración pudieran procesarse más rápido y así pudieran salir de los registros. Un año después, Trump asumió el cargo y cambió la tarea de McKinsey a su especialidad: recortar costos. Pero esta vez no podían sugerir recortes de personal, porque Trump prometió miles de agentes de inmigración para la frontera. Realizaron el análisis solicitado y dieron sus recomendaciones. Reducir la cantidad y calidad de la comida para los detenidos, argumentando que los estándares alimenticios de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas eran muy altos. ¿Qué? ¿Dijeron que los estándares alimenticios de inmigración y control fronterizo son muy altos? Número 2. Restringir atención médica y suministros. Reducir el número de guardias en las instalaciones. Estos eran los titulares, pero los detalles son aún peores. También propusieron mover a los detenidos a cárceles de alguaciles locales más pequeñas, las cuales estaban muy deterioradas e inadecuadas, ni siquiera aptas para prisioneros, menos para niños migrantes. Por ejemplo, en una de esas instalaciones, una estaba en Daley, Texas, que era una cárcel de alguacil que técnicamente estaba aprobada para retener detenidos, y en un momento llegó a tener a 16 niños menores de 2 años, todos separados de sus madres y padres, en la cárcel. En marzo de 2018, María Juárez estaba alojada en Delay y contrajo una infección respiratoria. Y falleció poco después de ser liberada. Tenía 2 años de edad. Su madre demandó por muerte injusta y recibió $60 millones tras revelarse el caso. Se negó el medicamento en la instalación, lo cual fue una de las recomendaciones de McKinsey, y la única acción que tomó el personal fue poner Vicks VapoRub en el pecho de la niña. Imagina tener 2 años, vivir en una celda de cárcel en mal estado, con comida limitada y de baja calidad, no saber dónde está tu mamá, estar muy enfermo, luchar por respirar, y que los desgraciados sin corazón que te pusieron ahí no te den antibióticos para que mejores, sino que te pongan maldito Vicks VapoRub y luego te miren mientras te ahogas lentamente en tus propios fluidos corporales. El contrato para alojar, alimentar y cuidar a los migrantes, incluidos niños, lo tenía CoreCivic. Espera, ¿por qué ese nombre me suena familiar? CoreCivic, antes Corrections Corporation of America, es el contratista de prisiones privadas más antiguo de Estados Unidos.
¿Has notado que estas empresas horribles suelen tener nombres inofensivos? CoreCivic tenía el contrato y se opuso a las propuestas de McKinsey de reducir la comida, su calidad y la atención médica para los detenidos, igual que el personal de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. ¿Te imaginas lo mal que debe estar tu consejo para que una prisión privada y una agencia fronteriza digan que tus medidas son demasiado duras? En 2018, con la política de cero tolerancia de Trump, todo empeoró. Antes, los detenidos ya sufrían malas condiciones, pero al menos estaban juntos. Ahora, cualquiera que cruzara ilegalmente era detenido y separado de sus hijos. Y esos niños serían alojados en las mismas condiciones que McKinsey ayudó a crear. Niños de hasta 2 años, en una tierra extraña y extranjera cuyo idioma no entendían, comiendo comida de baja calidad, sin atención médica, durmiendo en celdas improvisadas. Incluso si realmente odias a los inmigrantes, los odias con toda tu alma, con la pasión ardiente de 1000 soles. Seguramente no puedes defender eso, a menos que realmente no tengas ningún nivel de conciencia o empatía. Porque para mí esto es absolutamente aberrante y me hace enojar muchísimo. Y también lo hizo para algunos empleados de McKinsey. Hasta este punto el trabajo de McKinsey había estado en segundo plano, pero el artículo del New York Times de repente le dio atención nacional. Y empleados de McKinsey que solo se habían unido porque la empresa les había prometido que harían una verdadera diferencia en sus entrevistas, se sorprendieron y disgustaron al enterarse de que eran parte de la compañía que creaba este evento. Un empleado relata cómo su mejor amigo lo llamó al trabajo para avisarle que lo deportarían porque sus padres excedieron su estadía, y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo arrestó. Pensó que el tipo estaba bromeando y le colgó. Después, cuando volvió a llamarlo, ya se había ido. El impacto repentino para el personal fue porque el trabajo con Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se mantuvo completamente en secreto, gracias a las políticas de discreción y la estructura organizacional. Pero ahora que lo sabían, muchos de ellos estaban protestando por la participación de McKinsey. Hicieron reuniones y enviaron correos masivos para pedir que McKinsey dejara el contrato. También acordaron devolver el dinero que McKinsey les pagó por trabajos que terminaron estando relacionados con el proyecto de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Durante semanas, estas protestas y correos masivos recorrieron las oficinas. La administración respondió enviando su propio correo masivo, diciendo: ¿sabes cuánto dinero? ¿Cuánta productividad se perdió por esos correos? A quienes disentían se les invitó a buscar oportunidades fuera, que es como McKinsey dice: por favor, lárguense. Antes, McKinsey debía disentir como principio fundamental. Tras este incidente, el manual se modificó para decir: mantén el deber de expresarte. Si lees entre líneas, parece que sugieren hablar contra acciones poco éticas de la empresa, pero en realidad quieren que hables solo. Si el cliente tiene malas ideas. Bajamos 1.7%, perdiendo unos 37 puntos. Las acciones de Apple caen fuerte hoy. Estamos bajando entre 3 y 4,5% en estos mercados. Hablemos de la rapidez con la que se deteriora el mercado. Estamos en números rojos en todas partes. Bajamos un 5% y más del 16%. El Dow ha caído cerca de un 18%. El mercado de valores bajó un 21%. Ahora bajamos un 43%. ¿Qué está pasando en Wall Street? En 2008, un montón de personas cuyo único trabajo en la vida es ganar dinero. Un grupo de personas que constantemente se jactan de lo buenos que son para ganar dinero. Un grupo de personas que dicen ser tan buenos para ganar dinero que no necesitan regulaciones. Perdieron tanto dinero que literalmente arruinaron al mundo entero durante una década. Quizá más. Solo para darte algunos efectos tangibles de eso en mi vida. Antes del colapso económico, los salarios estaban aumentando en el Reino Unido. Prácticamente todos los trabajos ofrecían aumentos salariales anuales, pago por enfermedad, e incluso ese trabajo de nivel inicial en un centro de encuestas, que era bastante malo y en el que yo trabajaba en ese entonces, también daba bonos anuales en Navidad. Hoy en día todas esas cosas ya no existen.
Las empresas usaron la crisis para quitarle todo eso a la mayoría de las personas y nunca lo devolvieron. Si hoy consiguiera exactamente el mismo trabajo, no me ofrecerían ninguna de esas cosas que tenía en 2007. Y el salario suele ser solo el mínimo legal, lo cual es bastante leve en comparación con los millones de personas que perdieron empleos y casas. Y sus vidas por culpa de ese pequeño grupo de personas cuyo único trabajo es hacer dinero. Pero todos esos tipos aún reciben millones en bonos y conservaron sus empleos. Y los gobiernos de todo el mundo usaron tu dinero para pagar todas las deudas que ellos habían acumulado. Es fácil ver por qué tanta gente todavía odia y desprecia a los banqueros hoy en día, casi 2 décadas después. Ahora, no sería justo decir que McKinsey causó este problema. Esto fue causado por varias personas, pero McKinsey les enseñó a todos cómo hacerlo. Influyó en las políticas para permitirlo. En la década de los 70, McKinsey andaba enseñando a todos los bancos del mundo cómo reestructurar sus empresas para aprovechar los nuevos productos financieros creados por el banquero Luis Ranieri. Ahora, si quieres una buena introducción, un curso rápido, por así decirlo, sobre cómo ocurrió la crisis económica, ve a ver La Gran Apuesta. Ofrece un curso rápido y entretenido sobre el tema. Si te enseño ahora, te vas a quedar con la mirada perdida como si hubieras fumado del bong más grande. En resumen, Ranieri evitó que alguien fuera responsable por crear préstamos hipotecarios malos. Luego, los bancos empezaron a ofrecer enormes bonificaciones a los corredores hipotecarios para que hicieran la mayor cantidad posible de hipotecas. Y esos corredores se enfocaron en clientes ninja. No están entrenados en ninjutsu, son personas sin ingresos, empleo o activos. Ofrecían hipotecas depredadoras a clientes que no podían pagar y no les importaba, ya que esas malas hipotecas se vendían como productos financieros en el mercado, y las agencias de calificación corruptas las calificaban como inversiones seguras. Lo que hizo McKinsey fue descentralizar las estructuras bancarias, después de escribir diferentes artículos y documentos criticando la regulación bancaria, lo que llevó a su desregulación. Esto permitió que banqueros de bajo nivel y corredores de hipotecas actuaran de manera independiente, otorgando préstamos e hipotecas a todos sin ninguna supervisión de nadie. Luego, alentaron a los bancos a ofrecer grandes bonificaciones por la emisión de esas hipotecas. Vender más hipotecas elevaba el precio de las acciones y, gracias al trabajo de McKinsey en los años 60, aumentaban las bonificaciones para los ejecutivos. Pedir un préstamo puede ser tan fácil como levantar el teléfono. Solo llama a Continental Illinois al 1-800-841-8000 para solicitar un préstamo. Y hazlo ahora mismo. Durante el comercial, Continental Illinois ofrece igualdad de oportunidades a prestatarios calificados. El Banco Continental de Chicago existía desde la Gran Depresión y, como otros bancos, estuvo inactivo hasta que McKinsey llegó. Les dio una nueva estructura corporativa, con un nombre tan trillado y lleno de palabras de moda que tuve que comprobar que era real. Administración matricial. Ese marco funcionó bien con Citibank, un cliente anterior, años antes. A pocos años de aplicar este consejo, Continental hacía mucho más negocio. Para 1981 era el mayor prestamista industrial de Estados Unidos. El precio de las acciones se disparó, al igual que el salario de los ejecutivos. El problema era que la nueva estructura, que eliminó la rendición de cuentas y dio mayor libertad a los empleados para actuar de forma independiente, permitió que un banquero otorgara $1,000 millones en préstamos incobrables en el sector energético. Y cuando la economía cayó a finales de los 80, Continental tuvo un problema, y la gente lo sabía. Así que los depositantes retiraron de repente $10,000 millones de sus cuentas, temiendo que estuviera a punto de quebrar. Esto se convirtió en una profecía autocumplida, y eventualmente sí llegó a ser insolvente. Recibió un gran rescate de miles de millones de dólares del gobierno, pagado por los contribuyentes. Fue la mayor quiebra corporativa en la historia de Estados Unidos hasta Enron. Es increíble cuántas veces los defensores de gobiernos más pequeños y menos socialismo de repente corren hacia el tío Sam en busca de ayuda cuando es su dinero el que acaba de ser destruido. En realidad no se oponen al socialismo, solo a que tú lo recibas.
En realidad piensan que es genial. La causa de esto, John Little recibía sobornos por otorgar malos préstamos y se benefició de la nueva estructura corporativa que le permitía trabajar de forma independiente. Dato curioso, el término demasiado grande para quebrar se inventó por este incidente diseñado por McKinsey. En los años 80, el Gipper asumió el cargo e impulsó el capitalismo, eliminando muchas regulaciones bancarias y promoviendo cambios radicales. Permitió a los bancos invertir dinero propio y de los depositantes, algo prohibido desde antes de la Gran Depresión, por ser una de sus causas principales. McKinsey tuvo un gran presidente sucedido por Bill Clinton, quien fue aún mejor. McKinsey contrató a Lowell Bryan para liderar un nuevo departamento bancario. Bryan trajo una idea que sería fundamental: titularización. Observó el trabajo de Luis Ranieri con hipotecas y entendió que era posible aplicarlo a otros préstamos, no solo hipotecas. Préstamos estudiantiles, de autos, tarjetas de crédito o deudas médicas. Podías juntarlos todos y luego vender partes de ellos, igual que hicieron con las hipotecas. Bryan y dos colegas comenzaron a escribir libros sobre la titulización de deuda para hacer la idea más atractiva. Incluso publicaron un artículo en una revista académica que la Reserva Federal citó, influyendo en la política y legitimando la titulización. En 1980, cuando la idea surgió, el mercado de activos titulizados era de unos $100 millones. Para 1991, era de $1 billón. $1 billón en deudas incobrables, tarjetas, autos, salud e hipotecas. En 2007, antes del colapso, esa cifra era de $27 billones, el doble del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Fue en enero de 2007 cuando Miguel Bloomberg y el senador Chuck Schumer presentaron un estudio de McKinsey que advertía que Londres estaba a punto de superar a Nueva York como la capital financiera del mundo porque había demasiada regulación y eso estaba asfixiando la economía. Imagínate decir en serio que Londres tiene menos regulaciones que Estados Unidos. Es uno de los mercados más regulados. Solo unos meses después, en agosto de 2007, comenzó el Armagedón financiero. Así que casi todo ahí fue completamente eliminado y el Nasdaq, todo y más, ha sido completamente eliminado. Los operadores del Dow están ahí parados mirando asombrados. No los culpo. 676 puntos abajo. Acerca de las advertencias de McKinsey sobre un Armagedón financiero. Si no sabes quién es Enron, entonces solo puedo asumir que debe ser más joven que un Backstreet Boy. Porque a principios de los 2000, Enron ya era un meme antes de que existieran los memes. Creo que el único lugar para mí es el viaje de los sueños rotos. Ah, te refieres al viaje de Enron. Vamos. Todos vamos a ser ricos. Salimos tablas. Hay un documental excelente sobre Enron titulado Enron, los tipos más listos de la sala. Explican cómo los ejecutivos que vaciaron Enron y la llevaron a la quiebra, acabando con los ahorros de miles de empleados, hicieron lo que hicieron. No entraré en tanto detalle como en otros incidentes. Te recomiendo ver el documental en Amazon, es muy bueno. Pero espera un segundo. ¿Quiénes eran exactamente esos ejecutivos que provocaron la mayor bancarrota desde Continental Bank? Estos tres imbéciles, Andy Fastow, Ken Lay y Jeff Skilling, son los idiotas que arruinaron todo. Antes de que Enron fuera Enron, era una simple compañía proveedora de gas natural y petróleo dirigida por Ken Lay, quien era el director general en ese entonces. Lay no era ajeno a prácticas inusuales, ya que bajo su liderazgo, tenían la costumbre de ocultar pérdidas en un segundo grupo de compañías de inversión secretas. Aunque Lay no supervisaba directamente a los operadores ni la visión donde esto sucedía, cuando los investigadores descubrieron esto, en lugar de despedirlos, Ken Lay. En lugar de despedirlos, Lay les envió un telex pidiéndoles que siguieran haciéndonos ganar millones de dólares.
Fue una señal temprana de que Enron y Ley no temían tomar riesgos ni romper la ley. Ley, al convertirse en director general de la nueva Enron, mudó la sede a Texas, donde vivían él y sus amigos George Herbert Walker Bush y George W. Bush. De hecho, era tan buen amigo de los dos que los ayudó en sus campañas electorales. Antes de los Bush, Ley ya estaba muy involucrado en la política, y fue una razón clave por la que los mercados energéticos se desregularon. Pero fue su discípulo, Jeff Skilling, quien realmente aceleró todo. Skilling llegó y reestructuró la empresa de forma muy compartimentada. Les dio mayor libertad a las personas en los niveles más bajos, les dio autonomía. Implementó un sistema llamado Rancum y Yancum, donde los empleados se evaluaban anualmente, y el 10% con menor puntuación era despedido. Eso suena familiar. Su gran idea fue titularizar los mercados de energía como Ranieri hizo con hipotecas y Bryan con otros créditos para el hogar. Si todo esto suena como algo que haría McKinsey, bueno, es porque el empleador anterior de Jeff Skilling era McKinsey. Mira lo sorprendido que estoy. Con Jeff Skilling, Enron creció y construyó plantas de energía globalmente, destacando en India. Enron y sus socios se comprometieron a construir plantas de energía por un valor de aproximadamente $20,000 millones en la India, en un acuerdo con el gobierno indio de que ellos pagarían el 90% de eso. En 1996, tras perder el partido gobernante, los nuevos líderes consideraron muy caro el proyecto y detuvieron la construcción, dejando a Enron con una pérdida de $1,000 millones. Skilling trajo a Andy Fastel, quien siguió la tradición de Enron de ocultar pérdidas en compañías secretas en el extranjero. No puedes ocultar las pérdidas siempre. Debían obtener ganancias para cubrir pérdidas. En 1996, el gobernador republicano de California, apoyado por el Senado republicano y presionado por Enron, desreguló los mercados energéticos. Así, Enron se convirtió en el mayor proveedor de energía del estado. Ellos eran el proveedor de energía en un mercado desregulado en el que también comerciaban energía para obtener ganancias. Y eso es un maldito problema. Comenzó al mediodía extendiéndose por todo el estado: Sacramento, San Francisco, Beverly Hills, Long Beach, San Diego. Líneas eléctricas en California que podrían rodear el mundo. Por segundo día seguido falta electricidad en el estado más grande de Estados Unidos y la sexta economía mundial. Cuando iniciaron los apagones rotativos en California se sentía mucha emoción. Era algo nuevo, nunca antes experimentado. ¿Cómo impactará este evento en el precio de la electricidad? El gobernador Gray Davis limitó el precio de la energía para mantener bajos los costos a los consumidores. En respuesta, Enron provocó apagones. Así es. Los famosos apagones rotativos de los 90 en California no fueron por mala administración demócrata, sino por culpa de Enron. Los operadores de Enron compraban energía al precio más bajo del estado y luego la vendían fuera a precios más altos. Como resultado, la energía que debería haber alimentado a California fue enviada fuera del estado. Si eso parece sospechoso, te equivocas, no lo es. Es absolutamente ilegal. Nadie supo esto hasta mucho después, al descubrirse grabaciones secretas de conversaciones de operadores de Enron en la sala de operaciones, y realmente no era agradable de escuchar. Así que exportamos como unos malditos locos. Te haces rico, yo intento. Conocemos todas las importaciones de California. Conocemos toda la carga de California y nos estamos volviendo consentidos. Buscaré dinero. Dijiste que te asustabas o ganabas demasiado y estoy de acuerdo. Estos son dos comerciantes, COMERCIANTES. Esto es lo que dicen. Lo que hicimos fue sobrecargar la línea de transmisión. Tenemos los derechos y les dijimos a las eléctricas de California que paguen si usan la línea. Para cuando aceptaron nuestro precio, los apagones rotativos ya habían afectado a California y el precio de la electricidad se disparó. Hola, habla David de Enron. La demanda de energía es muy baja. Si la apagamos, ¿o podrías volver a encenderla en 3 o 4 horas? Oh, sí, ¿por qué no la apagas de una vez entonces, si está bien? Está bien.
Sean creativos e inventen una razón para detenerla, como un apagón forzado. Correcto. Esos tipos, con solo accionar un interruptor, podían jalar la economía de California como si fuera una correa cuando quisieran, y lo hicieron, y lo hicieron, y lo hicieron, y ganaron muchísimo dinero. ¿Habría suficiente suministro al maldito precio correcto? Claro que sí. No fue solo Enron. Todas las empresas comerciaban según las reglas que California había puesto ahí. ¿Y dónde está el futuro de Enron? Y estamos ganando $500 millones para Enron. ¿Lo crees? Sí, definitivamente nos retiraremos antes de los 30. ¿Qué pasa? Hay un incendio bajo la línea principal. El retraso es de 45 a 2100. Eso es algo hermoso. Compañías eléctricas de California podrían cortar luz a millones de clientes. Es lo más chingón que he hecho en mucho tiempo. Sí, tienes que amar el oeste. Durante el peor momento del apagón del miércoles, bomberos rescataron a personas atrapadas en elevadores. Es un poco difícil decir, bueno, deberíamos, ya sabes, no deberíamos hacer esto, aunque esté permitido, porque ya sabes, o sea, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Lo mejor que puede pasar es que ocurra un maldito terremoto, que eso flote hacia el Pacífico y le pongan malditas velas. Voy a recuperar los $9,000 millones que Enron, Dynergy y Reliant nos robaron y se los voy a devolver a ustedes. Davis estaba luchando una batalla perdida. El regulador estatal era republicano. El Senado era republicano, y Enron era un donante masivo para el Partido Republicano. El presidente de Enron era el mejor amigo del presidente y expresidente republicanos. A mitad de la crisis, el futuro gobernador republicano Arnold Schwarzenegger incluso aprovechó la oportunidad para ganar puntos contra Davis durante la campaña, culpándolo completamente a él. Gray Davis acabó con las oportunidades, ahora debemos acabar con Gray Davis. Al mismo tiempo se reunía en secreto con Ken Lay de Enron para tratar de frenar una investigación sobre sus prácticas turbias. California se salvó y los precios y la energía se normalizaron cuando Skilling y Enron reconocieron su error y falta de ética. Es broma. Todo regresó a la normalidad tras la bancarrota de Enron y su pérdida de control del mercado. La bancarrota de Enron tampoco fue común. Lay, Skilling y Fastow ya habían cobrado sus opciones sobre acciones, mientras impedían a sus empleados vender, ganando cada uno cientos de millones de dólares. Vendieron cuando las acciones estaban en su punto más alto. Y estaban en su punto más alto porque el mercado no sabía de los $72,000 millones en pérdidas que la empresa estaba ocultando en compañías fantasmas secretas. Fastow, Skilling, Lay sí lo sabían, lo que convirtió la venta de sus acciones en uso de información privilegiada. Para la gente trabajadora común que trabajaba en Enron, la empresa los había animado a poner sus ahorros de toda la vida, los fondos universitarios de sus hijos, sus bonos, sus planes de salud, todo en acciones de Enron. Cuando las acciones se desplomaron, perdieron sus empleos, sus casas, todo. Algunas personas incluso perdieron la vida. Jeff Skilling ganó $174 millones. Ken Lay ganó $659 millones. Ken Lay murió de un paro cardíaco antes de su juicio. Su esposa afirmó que nunca se recuperaron los $600 millones. ¿Qué pasó con todo ese dinero? Ya no está. Ya no está, no queda nada. Skilling recibió 24 años de prisión y una multa de $40 millones. McKinsey, que recibió $10 millones anuales por 10 años de Enron en consultoría, no fue procesada. ¿Recuerdas en 2020 cuando esto sucedió? Gracias por quedarse con nosotras. Un virus similar al síndrome respiratorio agudo severo ha muerto en un hospital en la ciudad norteña de Lille. COVID-19. Bueno, el Reino Unido está ahora en confinamiento total.
Al inicio de la pandemia, el Reino Unido creó una app para que al hacerse una prueba de COVID, las personas recibieran sus resultados y supieran si debían aislarse o estaban bien. Podían continuar con normalidad. Generalmente esto se haría mediante la app del Servicio Nacional de Salud. Es una app gubernamental disponible para todos con médico de cabecera registrado en Reino Unido. Pero en su lugar, el Departamento Gubernamental de Pruebas y Rastreo, encabezado por una señora llamada Dido Harding, optó por crear una aplicación completamente nueva, totalmente separada de la aplicación del Servicio Nacional de Salud. Esto obviamente sería más caro, ya que sería completamente nuevo. También sería más difícil, tal vez. No habría sido la mejor opción ante una pandemia que avanzaba rápidamente. La respuesta de rastreo y seguimiento de COVID en el Reino Unido fue desastrosa. El Reino Unido ya contaba con miles de administrativos del Servicio Nacional de Salud, con conocimiento local que podían contactar a pacientes o actualizar registros, y tenía contratos públicos para suministros como equipo de protección personal, que podían ampliarse para cubrir las necesidades del personal médico y aliviar la presión sobre los hospitales y su personal. Pero en lugar de simplemente aumentar los contratos y servicios existentes que ya habían sido evaluados, Harding, un miembro del Partido Conservador, otorgó enormes contratos gubernamentales a empresas completamente nuevas que no habían sido evaluadas y que eran propiedad de donantes o miembros del Partido Conservador. En el gobierno del Reino Unido, los contratos se evalúan. 1, para confirmar que el solicitante sea apto, y 2, para asegurar que realmente pueda cumplir lo que promete y que se obtuvo el mejor precio mediante licitación competitiva. Durante el COVID, el gobierno conservador creó una vía persona muy importante secreta sin controles. Recibimos kits de prueba COVID defectuosos de la empresa Randox, que tenía como consultor al diputado conservador Owen Paterson. Una empresa offshore de comercio de divisas recibió 250 de Avon, 52 millones de libras para fabricar mascarillas médicas, pero la mayoría resultaron defectuosas e inutilizables. P14 Medical obtuvo 2 contratos por 140 millones de libras para fabricar y entregar equipo de protección personal. Importó equipo de protección personal de baja calidad desde China, que resultó inutilizable. Su director era el concejal conservador Steve Deschamps o Deschamps, no sé cómo se pronuncia su nombre, y Test and Trace otorgó un contrato de 410 millones de libras a una empresa llamada Serco, que había sido multada 2 veces por la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido por prácticas dudosas. Contrataron a un grupo de trabajadores sin capacitación y con contratos de 0 horas para llevar a cabo sus procedimientos, en lugar de trabajadores calificados, capacitados y experimentados. El jefe de Serco era el hermano del diputado conservador Nicolás Solmes. La app Test and Trace no notificó al 25% de los pacientes positivos de COVID que debían aislarse. La aplicación fue diseñada para disminuir y controlar la propagación del virus manteniendo a las personas informadas. El virus tenía un R0 de 0.3, es decir, cada infectado contagiaba a 0.3 personas más. Tras crear la aplicación, ese 0.7, pocas semanas antes del fiasco, una consultora de gestión evaluó la app de prueba y rastreo y la calificó como excelente, recibiendo $1 millón por ello. ¿Esa empresa? McKinsey. ¿Por qué McKinsey estaría en la atención médica británica? Tal vez sea porque la ex empleadora de Dido Harding era McKinsey. ¿Es mucha información, ¿Se te nublan los ojos? ¿Te aburres? No te culpo. Es una historia larga y en su mayoría relacionada con negocios, lo cual no es precisamente prostitutas y armas. Bueno, estoy seguro de que hubo muchas prostitutas para estos tipos, pero aquí en este canal no hay ninguna. Así que aprovechemos para prepararnos un café, o si eres británico como yo, una taza de té, y tomemos un pequeño descanso. Hola, bienvenido de nuevo. Hasta ahora, McKinsey ha sido fundamental en la desregulación de los mercados financieros, lo que llevó a la gran recesión de 2008. El trato impactante a los niños migrantes durante una crisis fronteriza,
Los apagones en California, las dos quiebras corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos. La cultura desenfrenada de recortes de personal para obtener bonificaciones ejecutivas. La infección y muerte de miles de pacientes británicos de COVID. Además del desvío de 37,000 millones de libras de fondos públicos a empresas privadas, luego declarado ilegal por los tribunales. Y el soborno a funcionarios sudafricanos para obtener cientos de millones de dólares en honorarios de consultoría. Aunque todo eso suena realmente mal, aún no es lo peor que McKinsey ha hecho. Antes de 1980, los médicos eran extremadamente reacios a recetar analgésicos a base de opioides para cualquier cosa que no fuera dolor severo. Los médicos temían repetir errores pasados. En 1880, la adicción a los opioides se volvió un problema importante. La medicina estaba muy atrasada comparada con hoy. La aspirina aún no existía. Para el dolor solo había una opción: la morfina, descubierta en 1804. Había empezado a usarse ampliamente debido al hecho de que era, y sigue siendo, el estándar de oro para el alivio del dolor. En la Guerra Civil estadounidense se reporta que 400,000 soldados desarrollaron la llamada enfermedad del soldado. Hoy nosotros lo llamamos adicción a la morfina. Como resultado de su uso generalizado y sin control, esto sucedió. En 1914, el gobierno restringió su uso solo con receta, lo que explica la repentina caída en la gráfica, aunque el problema persistía. Sin embargo, creían que valía la pena, porque Bayer inventó un nuevo medicamento para tratar la adicción a la morfina: la heroína. Suena loco, ¿no? Hubo un tiempo en que se pensó que la heroína curaba la adicción a la morfina, aunque realmente solo la reemplazaba por otra adicción. Fue vendida y comercializada por Bayer. Cura para todo. Le decían a la gente que la usara para la tos, el dolor de cabeza, el resfriado común. Incluso la anunciaban como medicina para niños. Como puedes imaginar, las tasas de uso, adicción y muertes empezaron a aumentar. Dato curioso, la heroína casi no se usaba en Estados Unidos antes de 1919. Al perder Bayer los derechos de marca tras la Segunda Guerra Mundial, el uso de la droga aumentó en Estados Unidos, ya que ahora las farmacéuticas estadounidenses se beneficiaban. Después de los años 1940, los gobiernos tomaron medidas bastante estrictas contra la heroína. El consumo disminuyó notablemente. Además, hubo muchas campañas públicas, nacionales e internacionales, alertando sobre lo peligrosa y adictiva que era la droga. Las tasas de uso aumentaron de nuevo después de la guerra de Vietnam, porque, al igual que antes, muchos soldados regresaron adictos, pero luego volvió a disminuir durante bastante tiempo, ya que la gente estaba consciente de lo terrible y horrible que eran tanto la heroína como la morfina. Luego, en 1981, una pequeña y diminuta carta fue mal utilizada y tergiversada como si fuera un estudio científico completo. Purdue Pharma usó esto para justificar y legitimar el uso de su medicamento OxyContin, un fármaco que es el doble de potente que la morfina para el dolor leve y moderado. Básicamente le decían a la gente que podían usarlo para dolores de cabeza, dolor de muelas, dedos golpeados, cuando te estiras un poco de más y te lastimas la espalda, o cuando ese compañero de trabajo molesto no se va. Prácticamente para cualquier cosa. Ahora, si quieren saber todos los detalles de cómo y por qué pasó esto, les recomiendo mucho ver la serie Enfermo. Es una dramatización muy interesante de hechos reales. Y lo cubre extremadamente bien. Hay un libro si no quieres ver la serie. Resume cómo Purdue creó, promovió y aprobó el medicamento ante reguladores. No verás cómo estuvo involucrada McKinsey en ese ni en otros programas sobre este tema, pero no te preocupes. Te cuento, McKinsey se unió a Purdue en 2004, pero su participación en la crisis de opioides comenzó casi 5 años antes.
cuando Johnson & Johnson los contrató para mejorar las ventas de su parche de fentanilo, Duracesic. McKinsey recomendó enfocarse en pacientes de alto riesgo y alentar a médicos a recetar fentanilo en lugar de opioides menos potentes. Literalmente les dijeron que aconsejaran a los médicos que estaban recetando cocodamol a que lo cambiaran por fentanilo en su lugar. Y me gustaría poder ilustrar lo increíblemente loco que es eso. Es como dar metanfetamina en lugar de cafeína. Esto llevó a Johnson & Johnson a ser juzgada por el Estado, por influir en una crisis de salud con publicidad engañosa sobre el medicamento. Aceptaron pagar $5,000 millones para resolver el caso. McKinsey no fue castigada. Años después, los medios los vincularon tenuemente al caso. Su consejo para Purdue fue aún más psicótico. Purdue ya estaba bajo investigación en ese momento cuando McKinsey se incorporó y estaban pronosticando tiempos difíciles. Inicialmente, McKinsey fue contratada para contener la reacción pública de los grupos de padres que protestaban contra el uso de OxyContin después de que sus hijos murieran por su causa. El consejo de McKinsey fue simple: pagar a usuarios y adictos actuales de OxyContin para que participen en material promocional, afirmando que el medicamento es útil y seguro. También sugirieron crear un concurso para el equipo de ventas, buscando que los médicos almacenaran el medicamento y así aumentar las ventas. Fue muy exitoso. Finalmente, Purdue acordó con la Administración de Alimentos y Medicamentos reformular el medicamento para que fuera menos susceptible de abuso. McKinsey colaboró en el taller de la propuesta de la Administración de Alimentos y Medicamentos para asegurar su aprobación. Y así fue. ¿Cómo lo supieron? Lo verás pronto. Con el tiempo, el tema se hizo más público. Los farmacéuticos se negaron a vender OxyContin en cualquier dosis debido a frecuentes robos de personas que buscaban el medicamento. Cuando las ventas empezaron a desplomarse, Purdue volvió a recurrir a McKinsey. Esta vez, sus recomendaciones fueron ofrecer reembolsos a las farmacias, tanto por adicciones como por sobredosis, para alentarlas a seguir teniendo el medicamento. $6,000 por paciente por adicciones y $14,000 por muertes por sobredosis. Por si te lo preguntas, ese es el valor en dólares por persona que McKinsey asignó como incentivo a las farmacias por enganchar a la gente con opioides y matarlas. Recomendaron dar mejores incentivos a médicos que tienden a recetar, generando más médicos de pastillas. Y en el caso de los médicos que realmente no querían enganchar a la gente con opioides y que habían empezado a prohibir la entrada de los representantes farmacéuticos a sus consultorios, a esos representantes se les indicó que buscaran a enfermeros que pudieran recetar en su lugar. Como recibían menos salario que los médicos, se consideraban más propensos a recetar y vulnerables a tácticas de ventas. El mayor proveedor de recetas era Walgreens, que lamentablemente se metió en problemas después de admitir que violaron la ley al no monitorear adecuadamente las recetas, así que empezaron a endurecer sus controles. Así que intentaron convencer a Walgreens de permitir recetas por correo directo a los pacientes que las necesitaban. Esta idea descabellada va a volver más adelante en otra historia, la cual eludiría algunos de los métodos de monitoreo que se habían implementado recientemente como resultado del problema que tuvo Walgreens. McKinsey le aseguró a Purdue que esto impulsaría sus ventas al máximo. Una semana después de hacer estas recomendaciones a Purdue y a un par de otras compañías farmacéuticas, McKinsey recibió un contrato de $2.6 millones para asesorar a la Administración de Alimentos y Medicamentos, el organismo regulador de medicamentos con receta, incluyendo pero no limitado a OxyContin. El contrato era para desarrollar una nueva estructura de gestión para la Administración de Alimentos y Medicamentos. Les dio acceso a quienes podían facilitarle o complicarle la vida a Purdue. Estaban en ambos bandos. En realidad estaban jugando en 3 bandos. Porque una cosa que omití y que está en este gráfico, el ejemplo que usan para el escenario del reembolso, es CVS. CVS es uno de los mayores clientes de McKinsey. Asesoraban a un cliente para pagar incentivos a otro y luego a un tercero sobre cómo detener a los 2 primeros. No sé si Purdue sabía que McKinsey recibía dinero para trabajar en su contra.
Pero supongo que probablemente no, ya que McKinsey tiende a mantener su lista de clientes realmente súper secreta. McKinsey, cuando fue investigado más tarde, intentó afirmar que no estaba al tanto de los problemas de este consejo y que simplemente estaban haciendo lo que se les contrató para hacer. Recuerda, era ejecución, no política. Pero un correo filtrado evidenció lo contrario. Martin Elling, presidente de operaciones farmacéuticas de Norteamérica en McKinsey, sugirió destruir registros si alguien iniciaba una investigación. 600,000 personas han muerto como resultado de esas ventas aceleradas. Las ventas aceleradas generaron millones de adictos a opiáceos, quienes, tras restringirse el oxi, recurrieron a la heroína y fentanilo. Las ventas aceleradas causaron un aumento del 25% en la delincuencia violenta. Las ventas aceleradas obligaron a Purdue, pero no a los Sackler, sus dueños, a declararse en bancarrota por las numerosas demandas colectivas. Esto le dio a McKinsey 84 millones en honorarios en 10 años, aunque luego pagaron 640 millones de dólares para resolver demandas de varios estados de Estados Unidos por su papel en la crisis, mientras negaban haber hecho algo mal. Espera. ¿No pensaste que simplemente lo iban a dejar así, verdad? No. Sin perder la oportunidad, McKinsey ejecutó la clásica jugada doble de McKinsey y terminó cobrando por asesorar a varios grupos diferentes para ayudar a adictos a los opiáceos y centros de tratamiento. Les pagaban por ayudar a limpiar el desastre que ellos mismos habían creado y por el que también les pagaban para hacer. Valiant era similar a otras compañías farmacéuticas. Gastaban cientos de millones de dólares en investigación y desarrollo para crear medicamentos nuevos e interesantes y luego venderlos al consumidor. El medicamento ribavirina, que ahora es el tratamiento estándar para la hepatitis C, es uno de esos medicamentos. Le estaba yendo bastante bien, no increíble, pero bastante bien. El director general fue acusado de acoso sexual y renunció. El precio de las acciones era de $13.24. No mucho tiempo después de eso, Valiant nombró a un hombre llamado Miguel Pearson como director general. Pearson entró de inmediato con una estrategia particular. Vinculó el pago de ejecutivos al desempeño de las acciones en vez de un salario fijo. Recibía grandes bonificaciones si las acciones lograban ciertos objetivos en un plazo específico. ¿No se perdían las bonificaciones? Había una gran motivación para subir el precio de las acciones rápidamente. Pearson descentralizó la empresa, dando autonomía y más autoridad a cada departamento. Después, recortó el 10% del personal. Te doy 20 oportunidades para adivinar su empleador anterior. Sí, era McKinsey. Pearson también nombró a Roberto Roselio como director financiero, quien había asesorado a Purdue Pharma. En 7 años, el precio de las acciones pasó de $13 por acción a $252 por acción, una subida increíble que animó al inversionista multimillonario Bill Ackman a invertir $4,000 millones en la empresa. Ahora, por un lado, esto pudo haber sido resultado de trabajo duro, decisiones empresariales inteligentes y una sólida determinación y ética de trabajo. Sí, claro que no lo fue. El asunto es que la gente rica está desesperada porque creamos que simplemente son más inteligentes que nosotros, y que así fue como se hicieron ricos. Cuando en realidad a menudo implica comportamientos turbios y no ser atrapados. La manera en que Pearson lo hizo fue simplemente seguir comprando más y más empresas. En esos 7 años desde que tomó el control, Pearson hizo que Valiant adquiriera más de 100 empresas, gastando $30,000 millones de dinero que no tenía. Ah, sí. Olvidé mencionar que la empresa tenía poco efectivo, así que usó toneladas de deuda obtenida a través de préstamos corporativos para comprar empresas, y luego tomó todos esos préstamos corporativos y los juntó en un solo activo securitizado. A McKinsey realmente le encanta hacer esto.
y luego vendió partes de ese enorme montón de deuda inestable a inversionistas para recaudar más efectivo. Ahora, cuando digo inversionistas, no me refiero a personas como Elon Musk u otros multimillonarios. Ya sabes, personas para quienes perder dinero es bastante irrelevante porque son increíblemente ricos. Lo vendieron sobre todo a fondos públicos de pensiones, así que si no se pagaba, personas comunes perderían su dinero. No los bancos que emitieron el préstamo, ni la empresa que lo tomó, que es exactamente el mismo problema que llevó a la crisis financiera de 2008. Así que ¿cómo? ¿Cómo inflaron tanto el precio? Simple. Se enfocaron en empresas que tenían medicamentos monopolio, o sea, medicamentos que tienen el monopolio del mercado, y subieron el precio más que Hugh Jackman para un nuevo video de ejercicios llamado Ponte Mamado con Jackman. Hugh, si te robas ese título, al menos dame crédito. O más claro, abuso de precios. Estaban abusando. Como con el medicamento Cyprian, que se usa para tratar la enfermedad de Wilson, que pasó de costar ya un impresionante $650 al mes a $21,000 por mes. ¿Verdad que sí? Compraban estas empresas, despedían al equipo de investigación y luego subían el precio de su medicamento principal al menos 400% cada vez. Es capitalismo carroñero en su peor expresión. Pero eso tampoco es todo. También compraron una empresa llamada Philidor, que era un servicio especializado de recetas por correo. El objetivo de estos servicios de recetas por correo es almacenar y dispensar medicamentos que tienen requisitos de almacenamiento complejos, o para condiciones graves, cosas como medicamentos para la artritis reumatoide o el cáncer. Pero Valiant usó Philidor para dispensar versiones increíblemente caras de sus propios medicamentos no críticos en su lugar. Productos que salvan vidas como crema para hongos en las uñas o medicamentos para el acné. Cuando las aseguradoras vieron que Philidor surtía estos medicamentos caros pero no esenciales, empezaron a rechazar las recetas, sabiendo que no valía la pena. No sé si alguien lo sabe, pero algo que las compañías de seguros odian hacer es pagar absolutamente por cualquier maldita cosa. En este punto, Valiant ya estaba implicado en manipulación de precios, falsificación de recetas y fraude de seguros médicos, así que decidieron sumar más delitos. Crearon farmacias falsas con nombres de pequeños negocios y empezaron a vender los mismos medicamentos caros a través de ellas. Solo los atraparon porque los vendedores en corto, que durante años habían dicho que las acciones estaban sobrevaloradas, se toparon con estas recetas y se dieron cuenta de que esas farmacias tenían nombres de novelas de Stephen King y probablemente no eran auténticas. En Delaware, un abogado registró 70 farmacias distintas. Mi miembro del personal va para allá y dice, ¿no es ese un personaje de El Resplandor? Cuando salió esta información, además del aumento de precios, las acciones de Valiant bajaron de 252 a 70, perdiendo $70,000 millones de los inversionistas. Bill Ackman insistió siempre en que Valiant era legítima. Lo que realmente nos importa es... Tenemos mucha confianza tanto en la administración, en Mike Pearson y el equipo en general, como en la junta directiva. Y tuvo una pérdida de $2.8 mil millones en esta inversión. Pearson ganó $182 millones en compensación ejecutiva. Le cobraron $750,000 en multas. Aunque McKinsey no participó directamente, el director general y el financiero fueron representantes de McKinsey por mucho tiempo. Pearson estuvo 26 años ahí antes de mudarse a Valiant. No es injusto decir que, como mínimo, McKinsey no corrige este tipo de comportamiento. Pero lo más probable es que lo fomenten activamente. Google ahora busca peor de lo que imaginas. Observa esto. Digamos, ¿cómo proteger mis datos? Bien, 1, 2, 3, 4. 4 anuncios. Todos estos son enlaces patrocinados.
Imagina que entras a uno de nuestros videos y yo pongo 4 anuncios patrocinados al inicio. En octubre de 2024, el youtuber señor Quien es el Jefe hizo un video sobre la búsqueda de Google, diciendo que no solo era incompetente, sino que parecía intencionalmente mala, para dirigir a las personas a resultados patrocinados en vez de orgánicos. Google alcanzó su dominio en motores de búsqueda al hacer una cosa mejor que todos los demás: los resultados de las consultas de búsqueda. Se aseguraron de ser los más precisos y los más rápidos, hasta el punto en que ya ni siquiera lo llamamos buscar, lo llamamos googlear. Así de tanto dominaron. El enfoque en ese momento era ofrecer una mejor experiencia de usuario que cualquier otra empresa. En cambio, Yahoo se enfocó en mostrar anuncios para ganar más dinero. Por eso algunos de ustedes que están escuchando ahora mismo están diciendo: ¿qué carajos es Yahoo? Google antes presumía de la rapidez de sus resultados en la página de búsqueda. Actualmente no lo hacen. Antes, Google diferenciaba anuncios y resultados orgánicos de varias maneras. A veces estaban en un recuadro amarillo resaltado. A veces aparecían en un recuadro de anuncios a la derecha de las búsquedas. A veces estás en un carrusel. Y ahora, la única diferencia entre una búsqueda patrocinada y una orgánica es esta. Los resultados de búsqueda patrocinados se ven exactamente igual que los resultados de búsqueda genuinos, excepto por un pequeño texto de patrocinado mucho menos obvio. He tenido problemas similares tanto con Google como con YouTube. Una parte enorme de mi trabajo aquí es buscar información para verificar datos, que podría mencionar en el video. Es la etapa más larga de mi proceso de creación de videos. Aproximadamente un tercio del tiempo de verificación de datos lo dedico a pensar qué preguntar al motor de búsqueda para obtener lo que busco. Y devuelve muchas búsquedas incorrectas. Tanto así que en los últimos, 6 meses más o menos, he estado usando el motor de búsqueda ruso Yandex casi la misma cantidad de veces que Google. Descubrí que esto me lleva a la información que busco más seguido que Google y con menos búsquedas. Hay 2 razones para esto. La primera es que en algún momento en el pasado, Google cambió sus algoritmos. En el pasado, mostraba sitios e información que coincidían estrechamente con el término de búsqueda que estabas usando. Pero hoy en día, te muestra resultados que cree que estás buscando, basándose en tu historial de búsqueda. Este cambio busca evitar que las personas manipulen el sistema llenando los espacios en blanco con palabras clave, como hace el señor Quien es el Jefe aquí. Ahora, el problema con eso es que si haces lo que yo hago, tu historial de búsqueda es tan variado y loco que realmente no se puede usar para predecir lo que podrías estar buscando. Si mi historial de búsqueda tiene desde cómo hablar vietnamita y armar computadoras, hasta asesinos y fraudes corporativos, ¿cómo sabrán lo que busco solo con mi historial? Durante la realización de este video, ve a verlo. Está increíble. Estaba buscando el informe del accidente cuando el avión de Larry se estrelló. Sabía que existía en algún lugar, pero no sabía dónde hallarlo. Pasé 3 días buscando esto en Google con muchos términos de búsqueda diferentes, y en realidad nunca obtuve la respuesta, así que simplemente asumí que no existía, pero sí existía. Meses después, lo hallé en el sitio web de la MTSA, tras hablar con un amigo sobre licencias de piloto. Google no me llevó ahí, solo a muchos reportes de periódicos sobre su accidente y muerte, porque cree que eso busco. También es más probable que vea un anuncio si Google me manda un informe de noticias relacionado, donde puede mostrar anuncios de viajes o suscripciones, en vez de enviarme directo al informe, donde no se puede anunciar nada. El avión se estrelló y todos murieron. Era viejo, en mal estado y lo pilotaba un idiota. No estaba certificado para volarlo, por si te lo preguntabas. Te sugiero ver el video de Mr. Who's the Boss sobre este tema, si te interesa. Lo enlazaré abajo. Mr. Who's the Boss casi lo nota, pero no lo logró completamente. Es que tenía razón. Es intencional y hay una razón al final de su video. De algún modo exime a Google de culpa y dice que la razón por la que no lo arreglan es porque en realidad ya sabes, es tan difícil manejar estas cosas. Si lo hizo a propósito o no, realmente no importa, está equivocado. Google hizo esto completamente de manera intencional.
la respuesta a 99 de 100 preguntas. Dinero, de 1999 a 2020. Ben Gómez estaba encargado de que la búsqueda de Google fuera el mejor servicio posible. Su prioridad era que las consultas se devolvieran rápido y con precisión, sin pensar en las ganancias. Esto se debía a que Larry Page, como director ejecutivo de Google, separó completamente los equipos de búsqueda y anuncios, quienes trabajaban de forma independiente y sin saber cómo operaba el otro. Larry lo hizo a propósito para evitar que el equipo de anuncios manipulara los ingresos usando el código para alterar el engagement. En ese momento, Prabhakar Raghavan era el jefe de búsqueda de Yahoo. Google priorizaba al usuario, mientras Raghavan en Yahoo buscaba más ingresos. Si usaste Yahoo a principios de los 2000, recordarás que era tan divertido como usar una lijadora eléctrica para afeitarte las bolas. Básicamente era una página de anuncios que hacía todo lo posible por enviarte a otra página de anuncios que estaba vagamente relacionada con lo que buscabas. Google te daba la respuesta directo, por eso a todos les gustaba. Cuando Raghavan llegó a Yahoo, su cuota era 30%, mientras Google tenía 36%. Cuando Raghavan salió de Yahoo en 2012, la cuota de mercado era solo del 13%. Incluso Bing tenía una cuota de mercado mayor que Yahoo. De hecho, la búsqueda de Yahoo era tan mala que eventualmente solo licenciaron Bing en su lugar. Imagina ser el tipo al que Bing le ganó tan mal, que luego tuvo que contratar a Bing para que hiciera su trabajo por él. Es difícil exagerar lo malo que era este tipo en su trabajo. Así que basándose en eso, ya sabes, obviamente Google lo contrató por alguna razón. Entre 2014 y 2019, Larry Page y Sergey Brin habían estado retirándose poco a poco de la vida y el trabajo ejecutivo. Hay varias razones diferentes por las que pasó esto, pero la mayoría parece deberse al mayor escrutinio sobre las recientes prácticas antisindicales en Google, después de que despidieron a 4 empleados que intentaron organizar un sindicato. Y repetidas acusaciones de acoso sexual contra algunos ejecutivos, no contra Larry y Sergey en sí mismos. Pero esos ejecutivos habían sido despedidos por acoso sexual, pero recibieron indemnizaciones de millones de dólares cuando se fueron. Google no debió hacerlo, ya que un despido por causa ya invalida las cláusulas de bonificación en sus contratos. Les pagaron millones voluntariamente. Larry y Sergey renunciaron, y el hombre que preparaban para liderar era un hombre llamado Sundar Pichai. Disculpa si pronuncio mal los nombres, no hablo hindi. Aunque en 2016 los ingresos bajaron 8% cuando Larry y Sergey aún decidían, Google no despidió personal. Pero cuando Sundar Pichai empezó a ganar más influencia, inmediatamente anunció a sus 186,000 empleados en 2018 que 12,000 de ellos ya no tenían trabajo. Google eliminó el eslogan "No seas malvado" de sus páginas al mismo tiempo. Durante todo este tiempo, nuestro amigo Ben Gómez había estado quejándose sobre la invasión repetida del equipo de anuncios encabezado por Raghavan. Gómez envió un correo electrónico en el que hablaba de cómo el equipo de búsqueda estaba siendo presionado para comprometer la función de búsqueda con el fin de aumentar los ingresos por anuncios, algo a lo que él se oponía. Enumeró las formas en que se podía usar el engagement hacking para aumentar los ingresos por anuncios, para demostrar lo malo que era y decir que arruinaría la experiencia del usuario, además de ser altamente poco ético. Cosas como desactivar el corrector ortográfico, eliminar o deshabilitar las etiquetas de anuncios, o simplemente enviar intencionalmente a alguien a la página equivocada para que tenga que buscar de nuevo. Esto aumentaría la cantidad de veces que el usuario aterrizaría accidentalmente en la página equivocada o recibiría una respuesta incorrecta, lo que lo haría escribir la búsqueda de nuevo y ver un conjunto completamente nuevo de anuncios, aumentando obviamente los ingresos por anuncios. Evidentemente, esto fue como un momento de revelación para Raghavan y Pichai, ya que poco después Ben Gómez dejó su puesto como jefe de búsqueda, y Raghavan, el tipo que literalmente destruyó la búsqueda de Yahoo, fue promovido por Pichai para ser el jefe de búsqueda. Desde entonces las búsquedas empeoraron con cada actualización de Google.
Tal vez te preguntes por qué Sundar Pichai apoyaría recortes de personal y prácticas dudosas para aumentar rápido el valor de las acciones. Probablemente ya no te sorprenda saber que su empleador anterior fue McKinsey. El auge de los tech bros en Silicon Valley benefició a McKinsey, que ahora tiene consultores en varios sectores tecnológicos. Ellos tienen consultores en SpaceX, Tesla, Google, Yahoo, más Google, Microsoft, Enron, DoorDash, Jack Herrick, el fundador de WikiHow. De verdad están en todas partes. Incluso el dueño de Lego es un ex representante de McKinsey. Y esto es solo la lista de representantes de McKinsey en altos cargos en tecnología. Si ampliamos la red para incluir todos los negocios, la lista es enorme. Y si también incluimos la política, empieza a dar miedo. Ya que estamos en el tema, hablemos de la ubicuidad. ¿Esa es una palabra? Consultores de McKinsey en cargos clave. En cuando McKinsey llega a la ciudad, Michael Forsythe y Walt Bogdanovich narran cómo un veterano de McKinsey dio un revelador consejo a un nuevo recluta. Le dijo al recluta, métete y espárcete como una ameba. Debes expandirte dentro de la organización y hacer de todo. Como un caballo de Troya. Aquí algunos datos sobre representantes de McKinsey en cargos clave del gobierno. Recuerda que solo son los representantes en cargos importantes. Habrá muchos más en puestos menos importantes. Algunos han estado en gobiernos de izquierda y otros en gobiernos de derecha. McKinsey también es un gran donador a los partidos políticos. ¿A cuál? Preguntas. A todos. Donaron a Obama, Trump y a todos. En Estados Unidos tienen representantes en gobiernos republicanos y demócratas, estatales y federales. Fuera de Estados Unidos, han sido primeros ministros y líderes de partidos políticos. Y si Pete Buttigieg, no sé bien cómo se pronuncia su nombre, es Buttigieg. Si Pete es nominado por los demócratas en la próxima elección, tendrán al primer candidato demócrata de McKinsey. Ahora, quiero ser claro aquí. No estoy diciendo que todos en McKinsey sean como unos agentes secretos de Hydra, con algún tipo de agenda política secreta. Su agenda es bastante pública y obvia: dinero. Quieren ganar la mayor cantidad de dinero posible y no les importa lo que destruyan en el proceso, porque luego se presentarán como los mejores para limpiar lo que sea que hayan destruido. A menudo logran entrar ofreciendo hacer trabajo pro bono, y una vez dentro, se expanden como una ameba hasta que logran que los contraten por honorarios. Una cosa que aún no he mencionado, y que quizás sea lo más peligroso de todo, es que a menudo asesoran y ayudan a gobiernos que están directamente en oposición al tuyo. A lo largo de los años, McKinsey ha comenzado a expandirse como una ameba en varios gobiernos dictatoriales y represivos del mundo. Por ejemplo, han representado los intereses del petróleo ruso en numerosas ocasiones, incluso cuando estaban sancionados, lo cual es ilegal. McKinsey también tiene una oficina en China. Y China tiene alrededor de 90 empresas administradas por el Estado, que parecen empresas privadas si las miras de reojo, pero en realidad están totalmente controladas por el gobierno central chino. Según el libro Cuando McKinsey llega a la ciudad, McKinsey ha asesorado a 26 de esas empresas estatales. No sabemos exactamente en qué les asesoró McKinsey, porque ni McKinsey ni el Partido Comunista Chino lo revelarán jamás. China Communications Construction Company, controlada por el Estado, declaró públicamente estar orgullosa de contratar a McKinsey para analizar el mercado y ayudarlos a lograr sus objetivos estratégicos generales. ¿Cuáles eran esos objetivos? Bueno, en 2014, China Communications estaba planeando enviar una flota de barcos para básicamente succionar el fondo del océano y luego arrojarlo en otro lugar. Ahora, si sabes algo sobre el Mar del Sur de China, sabes que es una ruta marítima enorme y que también tiene una gran importancia desde el punto de vista militar.
Estados Unidos ha patrullado esta zona del océano durante mucho tiempo para evitar la expansión de China en territorios aliados de Estados Unidos, como Filipinas. También hay muchas reservas de petróleo en las aguas poco profundas de estas zonas, que todos los países quieren controlar. Uno pensaría que lo correcto sería que las zonas marítimas cercanas a Vietnam sean vietnamitas, las cercanas a China sean chinas, las de Filipinas sean filipinas y las de Brunei sean de Brunei. ¿El problema? Bueno, los mares más cercanos a China no son muy buenos y no contienen mucho petróleo. Este tramo entre Filipinas y Vietnam parece ser el más rico. Pero obviamente China no puede simplemente controlar mares con los que ni siquiera limita, ¿verdad? Incorrecto. Pueden construir islas artificiales en la zona. Así limitan con el océano y pueden reclamarlo como territorio chino y patrullarlo militarmente. Lo logran succionando el fondo del océano y arrojándolo al mar para formar nuevas islas, justo lo que ha pasado en la última década. Durante ese tiempo, McKinsey los asesoraba en este proyecto y también trabajaba para el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el programa del caza F-35. Algunos dirán que McKinsey solo cumple un encargo y tiene poca relación con los objetivos del gobierno chino. Pero cuando consideras que el hijo del entonces primer ministro era consultor de McKinsey y ahora trabaja como director general del Banco Central de China, es un poco más difícil argumentar en contra de esa idea. McKinsey también fue consultora pagada en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, un programa diseñado para aumentar la influencia de China en todo el mundo, prestando dinero a países pobres que no podían pagar. El dinero se usaría para construir carreteras y servicios de tren, que luego China controlaría cuando el deudor no pudiera pagar. Espero que no tenga que señalar lo riesgoso y poco ético que es que McKinsey asesore a ambos lados del mismo conflicto económico. Este no es el único ejemplo de McKinsey asesorando en contra de los intereses de su propio país, pero sí es uno fácil de ver y comprender. Recuerden, la mayoría del trabajo ocurre en la sombra, así que usualmente no sabemos qué aconsejan o a quién. Pero lo que sí sabemos es que tienen poco o ningún interés en ayudar a los estadounidenses si eso les cuesta a ellos mismos. En febrero de 2016, tras la muerte del rey Abdullah de Arabia Saudita, su hijo Mohammed bin Salman asumió el poder. Años antes había convencido a un juez de aprobar un trato de negocios al poner una bala sobre la mesa y decirle que no tenía otra opción que firmar. Antes de morir, el rey eliminó gradualmente leyes represivas y hostiles a Occidente para abrir el país y atraer inversión extranjera. De hecho, desde mediados de los 90 aproximadamente, McKinsey tenía una oficina en Riad y había sido la empresa que aconsejaba al rey hacer esto. Aunque Occidente y muchos sauditas celebraron estos cambios, Mohammed bin Salman no lo hizo. Él lo consideraba una violación de su cultura, igual que Osama bin Laden. McKinsey llevaba décadas contratando a familiares de la familia real saudí, especialmente vinculados a directivos de Aramco, para acercarse a la familia real. Un año después, en 2017, McKinsey hizo su primera adquisición en casi 100 años. La compra de otra empresa de consultoría con sede en Arabia Saudita, propiedad y dirigida por un ex representante de McKinsey. El dueño se llamaba Hani Koha. Hani tenía buena relación con ministros y obtuvo contratos del gobierno. La compra acercó a McKinsey al gobierno. Unos meses después, Kojo fue detenido por el gobierno saudita durante 14 meses y golpeado repetidamente. Fue una de las 350 personas detenidas por corrupción y obligadas a ceder sus bienes al Estado saudita. Fue un adelanto de lo que estaba por venir. A finales de los 2000, las naciones árabes vivieron manifestaciones populares. Exigían cambiar los antiguos sistemas y regímenes represivos y antidemocráticos. En ciertos lugares, esto derrocó gobiernos y quitó a autócratas del poder. Este factor impulsó las reformas sociales del rey Abdullah, esperando evitar la misma agitación en Arabia Saudita. Cuando Mohammed bin Salman tomó el control, tuvo un enfoque muy diferente, mucho más estricto.
La gente no iba a obtener la democracia. En 2016, Mohammed bin Salman contrató a McKinsey, Boston Consulting Group y Cambridge Analytica para monitorear perfiles públicos de civiles en redes sociales. La herramienta fue desarrollada originalmente para ayudar a las empresas a dirigir mejor los anuncios según las palabras clave que la gente usaba en sus publicaciones. Así que si publicabas sobre tener sed en Twitter, te enviaban anuncios de Coca-Cola. Así es como funciona el sistema. Ben Salman notó que la herramienta también servía para rastrear a quienes criticaban a su gobierno. El youtuber saudita Omar Abdulaziz fue una de las personas señaladas por McKinsey como una influencia negativa en la percepción saudita sobre el gobierno de Mohammed bin Salman. Abdulaziz vivía en Montreal y el gobierno saudita le pidió que regresara a Arabia Saudita. Muy sabiamente, él se negó. Entonces encarcelaron a 2 de sus hermanos para convencerlo de regresar, y aún así, se negó. Luego hackearon su teléfono y encontraron mensajes entre él y un periodista del Washington Post llamado Jamal Khashoggi. Funcionarios sauditas confirman la muerte de Jamal Khashoggi, colaborador del Washington Post. Dicen que el periodista murió después de una pelea en el consulado saudita en Turquía. Hablaron de crear una red antipropaganda para contrarrestar lo que Mohammed bin Salman hacía en línea. Como Mohammed bin Salman había estado pagando granjas de bots para hacer publicaciones a favor de Arabia Saudita, ellos iban a hacer lo contrario y buscar una granja de bots para hacer publicaciones en contra de Arabia Saudita. Unas semanas después, en octubre de 2018, Khashoggi fue asesinado mientras recogía papeles de matrimonio en el consulado saudita en Turquía. La inteligencia de Estados Unidos afirmó que Mohammed bin Salman ordenó su asesinato y su cuerpo fue decapitado con una sierra eléctrica. Su esposa esperó afuera del consulado a un esposo que nunca regresaría. Abdelaziz intentó demandar 2 veces a McKinsey por convertirlo en un objetivo. McKinsey logró que el caso se desestimara inicialmente al alegar falta de jurisdicción de los tribunales. No estaba en Montreal la segunda vez que fue desestimado, ya que el plazo de prescripción había expirado. En ninguna ocasión McKinsey negó lo que hicieron. En marzo de 2019, el director ejecutivo Kevin Snyder fue preguntado por Consumer News and Business Channel qué haría McKinsey si descubrieran que su cliente era un asesino. Él dijo esto: debemos pensar seriamente en que el trabajo que hacemos tiene que ser un trabajo que realmente haga una diferencia positiva, claro, y eso es a lo que me dedico en los negocios. ¿Hacer negocios con un asesino te parece bien? No, claro que no. Si descubres que tu cliente es asesino, ¿qué haces? Te vas. Excepto que McKinsey siguió en Arabia Saudita con Mohammed bin Salman. Supongo que el lema de McKinsey es realmente cierto. Realmente no se enfocan en la política, son expertos en la ejecución. Quizá te preguntes, después de toda esta discusión, ¿por qué demonios alguien seguiría contratando a una empresa que a menudo causa tanto daño reputacional como real a las personas que los contratan y a sus comunidades? Esto ni siquiera es exhaustivo. Ni siquiera hablé de cómo se presentan. Como empresa ecológica, asesoran a firmas de combustibles fósiles para aumentar su uso. No mencioné cómo han ayudado a aseguradoras de salud y autos a negar reclamaciones válidas y empujar a miles a la esclavitud de la deuda médica. La frase retrasar, negar, defender que sigues escuchando en los medios proviene de este libro y fue parafraseada en las balas que mataron al director general de salud Brian Thompson por Luigi Mangione. Eso de retrasar, negar, defender. Ese consejo fue dado a las compañías de salud por McKinsey. Entonces, ¿por qué? Es bastante simple en realidad y ya lo he mencionado antes. McKinsey y empresas similares existen solo para que directores y compañías hagan cosas malas sin ser criticados. Quieren recortar personal, quieren tomar atajos y quieren hacer cosas que generen grandes ganancias, pero que también causan enormes problemas. Así que contratan a McKinsey para que venga y le diga a la empresa o al director general exactamente lo que quieren escuchar. Si un director general piensa que debería recortar personal para aumentar sus bonos, entonces contratan a McKinsey para que venga y diga: oye, realmente necesitas recortar personal, y así tus bonos van a aumentar. De esa manera simplemente pueden decir: oh, esta no fue nuestra decisión, fue una acción difícil tomada por recomendación de una empresa de consultoría de renombre mundial. Se absuelven a sí mismos. Al mismo tiempo, pueden decir que cualquier cosa mala que suceda no fue su culpa.
solo estaban siguiendo el consejo de profesionales. También cumple ese propósito para McKinsey. Ganan dinero dando consejos, ganan dinero arreglando el error que ese consejo acaba de causar. Y ellos también pueden decir, oye, solo estábamos haciendo lo que el cliente nos pidió que hiciéramos. McKinsey es básicamente la versión empresarial del meme de Spider-Man señalando. Permiten que personas malvadas tomen decisiones malvadas sin sentir que fue siquiera su decisión en primer lugar, y por lo tanto no su responsabilidad. Cada una de las historias que conté hoy pudo evitarse solo por McKinsey, advirtiendo a los clientes que no hicieran lo que querían. Si bien McKinsey quizá no creó estas situaciones malvadas, aunque yo diría que sí, sin duda las facilitaron. El método McKinsey es ahora una frase común en la industria para referirse a una gestión eficiente y que aumenta las ganancias. El método McKinsey en realidad es que te paguen por arruinar las cosas, te paguen por arreglar lo que acabas de arruinar y asegurarte de que nadie sepa que fuiste tú quien lo arruinó todo.